Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Mario Guzmán y me da mucho gusto saludarlos en esta nueva sección de SIDS Family Services que hemos estado pensando y planeado para ustedes. Fíjense que estuvimos platicando en lo importante que es que ustedes puedan conocer a nuestros colaboradores, puedan conocer a otros colegas míos, psicólogos, terapeutas, pero también a otros papás, a otras personas que están trabajando a favor de la familia. Y hoy es la primera de estas entrevistas que vamos a tener. La idea es que va a ser un espacio en donde vamos a tener entrevistas de unos 30 minutos más o menos para que ustedes puedan conocer a nuestros colaboradores y otras personas que están aportando a la sociedad, a la familia y que pueden ayudarte a enriquecerte en tus ideas y en cómo relacionarte con tu familia, cómo educar a los hijos, cómo mejorar tu relación de pareja, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a empezar y la verdad es que tengo una invitada de lujo, que es mi amiga Carla Díaz, y ella es una persona que está súper activa en las redes sociales, que es colaboradora de SIDS con unas publicaciones muy interesantes, que los invito a que las visiten en nuestro blog. Y además es una persona que trabaja en su consulta privada, tiene su familia, la van a pasar muy bien. Así que los invito, por favor, a que nos acompañen en esta media hora que vamos a estar platicando con Carla. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todas partes como @SIDS Family Services. Y la verdad, la razón por la cual nos van a encontrar en inglés es porque nosotros estamos en Chicago y trabajamos tanto con personas en Chicago como en Latinoamérica. Y estamos muy contentos porque hemos tenido una muy buena recepción en todas partes. Los videos, los artículos han gustado mucho, las conferencias, los seminarios que estamos dando. Así que esperamos poder seguir creciendo como organización que estamos tratando de trabajar por la familia. Y deja todos tus comentarios para que podamos conocerte, podamos saber qué te interesa, qué temas quisieras escuchar. También, si estás interesado en contratar nuestros servicios, en que demos conferencias o seminarios en tu ciudad, contáctanos y con mucho gusto vamos a trabajar contigo. Pero bueno, voy a dejar a un lado ya ese tema para poderles ahora sí presentar a Carla. La vamos a pasar muy bien, así que por favor, quédense aquí con nosotros. Y vamos a tener a Carla por aquí. Carla, qué gusto de tenerte. Por fin se me hace tenerte aquí, Ay, Carla. sí. Mario, ha sido verdaderamente increíble que lográramos agendar esta entrevista. Fascinada de colaborar con SIDS. Los queremos muchísimo, Joaquín y yo, a Sofía y a ti, hacen una labor extraordinaria. Los admiramos y respetamos y queremos muchísimo. Entonces, para mí es un verdadero honor y un privilegio estar colaborando con SIDS y hacer esta entrevista el día de hoy. Te agradezco mucho tus palabras, Carla, y como sabes, es una admiración y un cariño mutuo porque estamos muy contentos que tanto tú como Joaquín colaboren con nosotros, nos apoyen con SIDS Family Services. Y bueno, solamente para decirle a nuestros amigos que nos están viendo, Carla está en la ciudad de Guadalajara, yo estoy en Chicago, y allá en Guadalajara está súper activa, trabajando muchísimo, y por eso es que había sido un poquito difícil poder coincidir. Tenemos ahorita una diferencia de horario, ella está saturadísima de actividades, yo también he estado muy ocupado, pero esto de la cuarentena nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de ponerle un poquito de pausa. Sí. Así es. Bueno, Carla, permíteme hacer un poquito pequeña mi imagen y hacerte grande a ti, porque tú eres la invitada y quiero que la gente te disfrute a ti. Carla, platícanos de ti, quién eres, platícanos de tu formación, a qué te dedicas, qué haces, para que la gente pueda conocerte más, Carla. Ay, Mario, claro, encantada. Bueno, mira, yo soy Carla Díaz Leal, Carla con C, porque siempre me ponen con K. Mi apellido es compuesto Díaz Leal. ¿Por qué lo digo? Porque suele la gente ponerme Carla Díaz con K y entonces es otra persona. Claro. Es lo de menos, pero me presento con eso. Soy pedagoga, estudié en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, nací allí, después estudié un diplomado de orientación familiar, en donde descubrí mi amor por la educación dentro de la familia, ¿no? Y después hice una especialidad en logoterapia y análisis existencial, que me gustó muchísimo y me dejó con la necesidad de seguir aprendiendo más y seguir entendiendo el
cómo aterrizar mi quehacer pedagógico orientado a la familia, porque la educación, a ver, la pedagogía es la ciencia y el arte de la educación. Sin embargo, puede resultar un poquito teórica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos marca el deber ser, lo cual es indispensable. Si no sabemos hacia dónde ir, pues podemos equivocar el rumbo. Sin embargo, me faltaban los cómo. Entonces, decido irme a Madrid, me inscribo en un máster padrísimo en la Universidad Complutense de Psicología Clínica con un enfoque cognitivo-conductual que me da esos cómo que yo estaba buscando, ¿no? Me ayuda a aterrizar a través de técnicas conductuales muy concretas y darles estas herramientas a los papás, pues para poder hacer su quehacer diario mejor, más fácil, con mejores resultados y sobre todo logrando ese ambiente luminoso y alegre que todos queremos tener en casa. Fíjate que, Mario, ahí en la Complutense, haciendo la maestría, conocí a Joaquín Marván, que es mi esposo. Eso estaba pensando, no solamente te regresaste a México con todo el conocimiento cognitivo-conductual para ayudar a tus clientes, sino que además te regresaste con el amor de tu vida, ¿verdad? Exactamente, sí, fue una inversión muy buena para mí, bueno, para todos. Entonces sí, ahí nos conocimos, nos enamoramos, fue un noviazgo muy bonito. A mitad de la maestría, mi padre fallece, ¿no? Ahí es en donde yo veo la calidad humana, el corazón enorme de Joaquín, en donde, bueno, termino de enamorarme de él porque verdaderamente me arropó durante todo ese tiempo. Y después, 6 meses después, me incorporé al máster, ¿no? Pues me dieron permiso y me puse al día con todos los trabajos y tal. Y terminando el máster le dije a Joaquín, oye, yo me tengo que regresar, la situación en mi casa es tal y tal. Y él decide, pues, echarse el volado y se viene conmigo a México. Tenemos un noviazgo en México de más o menos 8 meses, 1 año, y nos casamos, ¿no? Sí, él llegó a México con su currículum bajo el brazo, una caja llena de libros y su maleta. Y ahora él trabaja en la Universidad Panamericana en la ciudad de Guadalajara, y para que nuestra audiencia sepa también, él es psicólogo clínico y también tiene su consultorio y trabaja con personas con problemas de ansiedad, problemas de depresión y muchos otros problemas, ¿verdad? Problemas de adicción, etcétera. Así es, sí. Y bueno, pues nada, vivimos 13 años muy contentos en México, tenemos 2 niñas extraordinarias y hace 7 años nos venimos a vivir a Guadalajara. Aquí empecé a dar nuevamente mis talleres, te cuento de mis talleres un poquito. Antes de que me cuentes de tus talleres, quiero compartirte algo. Te estoy escuchando y ahora entiendo por qué me caes tan bien, Carla. Creo que tenemos muchísimas cosas en común. Te platico, no sé si te había platicado, pero yo fui profesor en la carrera de pedagogía en la Universidad Panamericana, en el campus Guadalajara. Y ahí les di una clase, una materia que se llamaba modificación de la conducta, conductismo puro, cómo aplicarlo en el proceso educativo, cómo educarlo en el trabajo pedagógico, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Pero la otra cosa es que yo también viví en España, me fui a hacer un máster a Barcelona. No fue en terapia cognitivo-conductual, fue un máster en psicología analítica y yo después hice otra maestría en terapia cognitivo-conductual, pero ya en México. Entonces, ahorita te escucho y digo, mira, qué caminos tan similares, ¿no? La única diferencia que tendría que decir, y sin duda una diferencia sustancial, es que yo no me traje ningún amor de allá. Mi amor ya me estaba esperando en Guadalajara. Sí, la historia de ustedes es preciosa. Mi esposa me estaba esperando ahí en Guadalajara, entonces, bueno, pero te quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia en España? Porque Madrid es una ciudad fascinante, una ciudad extraordinaria. La comida es extraordinariamente deliciosa. Cuando yo vivía allá, yo era carnívoro, después me hice vegetariano. Pero recuerdo comer el jamón jabugo. ¡Qué cosa tan extraordinaria! No. Es una maravilla la comida española, es una verdadera maravilla. Fíjate que a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue el carácter del español. Yo al principio de verdad pensaba
que estaban enojados. O sea, Hombre, pues, ¿por qué lo dices? te voy a contar una anécdota con Joaquín, ¿no? La primera vez, bueno, yo veía, Joaquín era compañero, éramos compañeros en el máster, ¿no? Entonces yo veía en clase cómo discutía con los profesores, o sea, cómo los interpelaba, les decía, no estoy de acuerdo porque tal autor en tal libro, en tal investigación, en tal, y yo decía, madre del Señor, ¿cómo sabe? O sea, sabe tantas cosas. Entonces yo lo veía, pero además parecía como que muy serio así. Entonces, bueno, finalmente un día se acerca y me dice, tú eres la chica que está vendiendo los boletos para el congreso de anorexia y bulimia, pero no me lo dijo en ese tono, me lo dijo en el tono leonés propio de mi marido, ¿no? Entonces dije, ay Dios, este hombre está enojadísimo. Entonces le dije, no, pero ahorita te ayudo a conseguirlos. Como súper, sí me preocupé porque dije, qué enojado está. Y en eso me guiña el ojo y me dice, no te preocupes, yo los busco, y se va. Y yo, ay, me está enojado. Sí me llamó muchísimo la atención eso y adaptarme a esa forma de hablar tan asertiva además, ¿no? O sea, yo aprendí una barbaridad con eso. Sin duda, comparto tu opinión. Creo que hay una forma, diría, más asertiva, pero también más tosca. Sí, es No sé si tosca, compartes evidentemente eso. tosca. Creo que por otro lado los españoles dirían, no, es que ustedes los mexicanos son muy melosos, ¿no? Todo lo dicen en diminutivos, ¿verdad? Mi chiquito, mi chiquita, mi muchachito, mi muchachita, ¿verdad? Por otro lado, tal vez hasta nos criticarían de adornar mucho las palabras con el por favor, gracias, si fuera posible, ¿no? Sin embargo, creo que es muy interesante porque siendo los mexicanos, teniendo una herencia española, ¿no? Tenemos los dos pueblos una forma distinta de ser, una forma distinta de relacionarnos, de comunicarnos, y creo que el matrimonio entre tú y Joaquín refleja cómo puede haber ese enriquecimiento entre las dos culturas, ¿no? Y digo esto porque desafortunadamente en México ha surgido una narrativa antiespañola en los últimos años, provocada por las políticas de izquierda, ¿no? Con esta idea de que el imperio español vino a traer un desastre en México y a traer muertes y que, bueno, hasta el presidente diciéndole al rey de España que deben de pedir disculpas históricas, ¿no? Y yo me quedo pensando y digo, pero qué nivel de tontería, porque si algo nos dejó el imperio, si algo nos dejó la conquista, fue una mezcla de civilización, ¿no? Una combinación de civilizaciones hermosa, que es la civilización mexicana, la cultura mexicana, y que sin duda, pues, en gran parte le debemos a la cultura española lo que somos como cultura mexicana, ¿no? Yo admiro muchísimo la cultura española, ¿eh? Son muy echados para adelante, son bravos en defender sus ideas. Si algo no les gusta, no lo dudan y salen a la calle y exigen sus derechos, no se quedan callados. Eso es algo que yo admiro muchísimo y que creo que nos falta como cultura, ¿no? Como mexicanos. O sea, sin duda, sin duda. Carla, pasando un poquito de tema, nos estabas hablando acerca de tus talleres, porque quiero ser cuidadoso con el tiempo y no quiero que la gente se vaya a perder esta parte tan importante de tus talleres. Antes de que hablemos del tema que tenemos hoy, que es cómo educar a los hijos, ¿no? Que nos vas a ayudar con algunas ideas para la educación de los hijos, pero platícanos de los talleres que haces y de esto que estás haciendo en Facebook que ha sido tan exitoso, que se llama Vámonos de Café. Bueno, encantada. Fíjate, yo tengo 3 talleres orientados a papás. Mejores padres, mejores bebés, mejores padres, mejores niños y mejores padres, mejores adolescentes. Padrísimo. Cada uno orientado a papás con hijos en esas edades, de 0 a 3 años, de 3 a 12 años y de 12 años a 18 años, en donde estudiamos o vemos las características típicas de esa etapa según el ciclo vital familiar, los retos educativos con los que nos vamos a topar y la mejor manera de llevarlos a cabo, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos alcancen su plenitud, entonces yo creo que es un taller muy dinámico, muy
es teórico-práctico, en donde les doy como muchísimas herramientas para conocerlos mejor, para tener una mejor conexión con ellos, para entenderlos, pues para educarlos, ¿no? Para educarlos bien. Entonces, esos son 3 talleres orientados a papás. Tengo un taller cortito de 3 horas que solamente hablamos de un problema de conducta que causa muchísimo estrés a las mamás y a los papás nuevos, ¿no? Que es de berrinches, ¿no? Es una conducta problemática que si no se ataja a tiempo, pues desencadena otras conductas, como por ejemplo la desobediencia, después la agresividad, etc. Entonces, es un taller bastante práctico y que ha gustado mucho. Y después tengo otros 2 talleres, uno de inteligencia emocional, que se me hace un taller indispensable para saber gestionar nuestras emociones adecuadamente en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos, ¿no? En el ámbito familiar, evidentemente, es indispensable. Y luego en el ámbito laboral, en el ámbito social. Entonces, yo creo que ese es un taller muy bonito, también teórico-práctico. Y por último, acabo de sacar un taller nuevo en enero que afortunadamente tuvo muy buena recepción, orientado a las mujeres. O sea, yo creo que las mujeres necesitamos trabajar mucho en nosotras. Es un taller que se llama Reingeniería Personal y Proyecto de Vida. Lo acabo de impartir y me encantó porque muchas mamás lo que les pasa es que se sienten estancadas, ¿no? O sea, yo me casé, me dediqué a mis hijos y ahora siento que me perdí. Necesito recuperarme, recuperar mis intereses, mis objetivos, tener más metas. Entonces, es un proyecto muy bonito que ha gustado mucho. Bueno, yo creo que esos son todos los talleres que doy. Además, bueno, aterrizo las cosas, las dudas más concretas, más personales en consulta, ¿no? Tengo un consultorio en la Colonia Providencia, en donde doy sesiones a papás y a personas que quieren, doy counseling, o sea, yo soy pedagoga, como les dije, entonces yo no doy propiamente terapia, lo que doy es una especie de counseling o consejería psicológica con un enfoque cognitivo-conductual, en donde ayudo a las personas que están atravesando por alguna crisis de vida, ¿no? Una crisis personal, una crisis matrimonial, una crisis familiar, y bueno, pues eso es lo que hago en consulta. Y después, el Vámonos de Café es un proyecto precioso que, como comentabas, gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación. Lo empecé el año pasado. Es un proyecto de formación en línea orientado a crecer dentro de como el desarrollo personal, trabajo en pareja y educación de los hijos. Entonces, hacemos transmisiones online. Los invito para que los vean. Ya tenemos 36 programas grabados, ¿no? Puedes unirte a la transmisión en vivo, que es los viernes de 10 a 11 de la mañana, o bien puedes verlo grabado después en tu casa, mientras lavas los platos o mientras te arreglas en la mañana, que eso es lo cómodo, ¿no? Es algo como muy accesible, lo único que necesitas es una cuenta en Facebook. Claro. Y yo creo que estaba teniendo buen resultado porque además no solamente hacemos las transmisiones en vivo, sino que también subimos artículos de interés, videos, recomendamos bibliografía, recomendamos películas, recomendamos cursos o conferencias en puerta, todo lo que pueda abonarnos en este crecimiento personal, ¿no? Carla, el tema de hoy es cómo educar a los hijos. Y estaba pensando en el título que le pusiste a tus talleres. Mejores padres, mejores hijos. Y me parece contracultural, Carla, el título que le has puesto a tus talleres. Te platico que la experiencia que he tenido yo en mi consulta, no sé si es la misma experiencia que has tenido tú, es que los papás llegan como quien va a un taller mecánico y le dice al mecánico, algo le pasa a mi coche, arréglalo, ¿no? Arréglenmelo. Es tu bronca, tú lo tienes que arreglar, dime cuánto te pago, ¿no? Y así van a mi consulta diciéndome, algo le pasa a mi hijo, cuánto cuesta tu terapia, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Fíjate Yo, que sí. como práctica clínica, como una condición para poder trabajar con los chicos, hago que los papás vayan a mi consulta al menos una vez al mes, porque estoy convencido que el problema de los hijos es un reflejo de la dinámica familiar, de la forma en cómo se relacionan los padres, de la forma en cómo educan los padres a los hijos. Pero te digo que es contracultural porque la sociedad nos está diciendo lo contrario. Es decir, la sociedad está pensando que el problema son los hijos,
Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un sobrediagnóstico y un sobretratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Claro, Tenemos totalmente. un porcentaje elevadísimo de niños tomando los medicamentos para este trastorno que no corresponde con los porcentajes de diagnóstico que tenemos. Por otro lado, en la etapa de la Mario, adolescencia. Sí. es que es más fácil para un maestro tener a un niño medicado, ¿no? Que no está exigiéndole, demandándole demasiada atención o demasiado esfuerzo, ¿no? A tenerlo ahí exigiéndole más tiempo. Es que, mira, pero yo recibí... para el profesor, perdón, Carla, que te interrumpa. Para el papá también. Para los papás, porque Sí, claro. si mi hijo tiene un problema que está relacionado con la educación que yo le estoy dando, entonces yo tengo un grado de responsabilidad. Pero si mi hijo tiene una enfermedad que se va a curar con una pastilla, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. La responsabilidad recae en el médico que le da el medicamento al hijo, ¿cierto? Entonces, quiero preguntarte... Pero es verdad que estás mal. ¿Por qué escogiste este título de mejores padres, mejores hijos? ¿Y cuál es el enfoque que estás haciendo en eso, Carla? Bueno, fíjate, justo el enfoque es ese. Necesitamos ser nosotros mejores para poder educar bien. Ese es el reto. El otro día me hablaba una señora que estaba tomando mi taller. Después de la primera sesión me habla al día siguiente y me dice, ¿qué onda con tu taller? O sea, yo pensé que me ibas a decir cómo educar a mi hijo, pero en realidad lo que me estás diciendo es cómo mejorar yo para poder educarlo bien. Ese es el reto, Mario. O sea, para poder educar bien a nuestros hijos, nosotros tenemos que crecer primero. Entonces, y es una de las cosas que también me pasa muchísimo a mí en consulta. Cuando una persona me habla por teléfono y me dice, necesito que veas a mi hijo porque no sé qué hacer con él, tiene muchos problemas, lo primero que pregunto es, ¿qué edad tiene tu hijo? Si me dicen que tiene una edad menor a los 15, 16 años, le digo, lo primero que tienes que hacer es venir tú a consulta, no tu hijo. O sea, ¿por qué? Porque el problema de conducta que está presentando tu hijo es un reflejo de algo que está pasando en tu casa y que a la que le corresponde modificarlo es a ti, no a él. En la medida que tú modifiques actitudes y conductas en casa, esos problemas se irán disminuyendo e incluso terminarán. Pero ¿cuál es la respuesta generalmente? No, gracias, voy a buscar a alguien que sí lo quiera atender. ¿Por qué? Porque eso exige que yo cambie, que yo modifique cosas y no, la gente no está dispuesta. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que estaremos en acuerdo que eso no niega la existencia de trastornos psicológicos en los niños, en los hijos, que requieren de una atención clínica especializada. Es decir, sabemos que el trastorno depresivo mayor es una realidad de los niños, trastornos de ansiedad es una realidad de los niños, trastornos del desarrollo es una realidad de los niños, el trastorno por déficit de atención es una realidad, pero lo que tú y yo estamos diciendo no niega esa realidad, ¿cierto? No, o sea, no, claro que no. Hay que analizar cuál es la causa de esa depresión o de esa ansiedad en el niño, porque podemos ser nosotros los padres sin darnos cuenta. A ver, todo esto no lo hacemos de manera intencionada. O sea, nosotros los papás a veces nos equivocamos pues porque no sabemos todo en esta vida. Entonces hay que prepararnos para evitar el menor número de errores y educar de manera pues más consciente a nuestros hijos para que no se disparen estos puntos de ansiedad, ¿no? Somos los papás muchas veces tremendamente exigentes, tremendamente controladores. Fíjate, Carla, que algo que hablo constantemente con mis alumnos en la universidad, tanto en la maestría como en el bachelor, en el programa de pregrado, es que les hablo de cómo la conducta humana no puede ser explicada de manera monovariable, sino multivariable. Es decir, hay distintos elementos que están afectando al individuo para que pueda desarrollar la conducta o para que desarrolle la conducta que está presentando, ¿no? Sabemos que hay elementos genéticos, sabemos que hay elementos ambientales, sabemos que hay elementos de experiencias potencialmente traumáticas, ¿no?, que las personas viven. Y tenemos también este tema relacional, ¿no? Y estoy diciendo esto porque creo que el riesgo, en lo que tú y yo estábamos hablando hace un momento, es que algunos papás pueden sentir
que toda la responsabilidad está de su lado o sentirse que los estamos juzgando o que los estamos culpando cuando tienen un hijo con un problema de conducta. Y la forma en como yo lo entiendo, dime si tú lo ves de la misma manera o tal vez lo ves diferente, pero la forma en como yo lo veo es, mira, la conducta de tu hijo puede ser resultado de muchas cosas. Tal vez hay elementos genéticos, sabemos que hay estilos temperamentales, por ejemplo, o sabemos que hay una mayor predisposición genética a desarrollar trastornos tipo bipolaridad o tipo esquizofrenia, etcétera, ¿no? Hay ese elemento, mira aquí me está apareciendo esto, hay ese elemento genético que necesitamos tener en cuenta, pero no podemos dejar a un lado el elemento relacional papás e hijos, porque la genética no la podemos modificar, pero lo que sí podemos modificar es la relación de los padres con los hijos. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva, Carla? ¿Sí lo ves tú? Sí, no, sí hay diferentes componentes, pero precisamente el componente temperamental es algo que nosotros como papás podemos abordar. ¿Cómo? Formándonos en ese tema, identificando qué temperamento tiene cada uno de nuestros hijos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es la maravilla de educar en familia. O sea, que haces una educación muy personalizada, muy de acuerdo a lo que cada uno necesita. Si tienes un hijo muy aprensivo, no lo vas a educar igual que al hijo que todo se le olvida, que todo se le resbala, que tienes que educarlos de manera como muy específica cada uno. Entonces, Individualizada. si nosotros tomamos en cuenta esas características, iremos avanzando mejor. Porque si a un niño que es muy aprensivo le exijo más o le meto más presión o lo educo igual que quiero educar al otro que es colérico, pues entonces le haré mucho daño. Lo que hay que hacer es quitar la presión sobre ese niño, ayudarle a exigirse menos, ¿no? Es un niño a lo mejor súper sensible, como muy perceptivo, entonces ayudarle a gestionar esas emociones. Yo creo que podemos hacer una grandes cosas como papás si vamos teniendo las herramientas para educar mejor a nuestros hijos. Yo he tenido en mis talleres mamás que en sus kinders les exigen que lleven al niño a un neurólogo para que los mediquen porque tienen TDA. Y el niño lo único que necesitaba era unos papás más conscientes de que el niño tiene una energía importantísima que aprender a canalizar, que es un niño a lo mejor muy disperso, entonces sus periodos de atención son muy cortos, que lo que necesita es muchísima estructura, que lo que necesita es tener reglas, necesita tener claramente qué se espera de él, ver claramente qué sí, qué no debe hacer en casa, cosas que no estaban haciendo los papás y que en cuanto empiezan a implementarlos, empiezan a haber cambios para mejor en casa y evidentemente en muchos de esos casos se ha evitado la medicación a esos niños, ¿no? Entonces, podríamos decir, Carla, no negamos todos esos componentes o variables que están afectando a la conducta de tu hijo. No negamos incluso la posibilidad de que tu hijo tenga un trastorno como el déficit de atención con hiperactividad. Pero lo que estamos haciendo énfasis es que esas son cosas que tal vez salen de tu control, pero lo que no sale de tu control es cómo tú te relacionas con tu hijo y cómo tú le enseñas a tu hijo o le ayudas a tu hijo a aprender a manejar ese temperamento o esa incluso patología que pueda estar teniendo, porque al final la relación de los padres con los hijos pues va a generar una huella permanente, ¿verdad? Sobre quién soy yo, quiénes son los demás y cómo me desenvuelvo en el mundo, ¿cierto? Fíjate, Mario, te voy a decir un ejemplo de una persona que estoy viendo en consulta. Es una mamá que tiene un hijo diagnosticado con conducta oposicionista y negativista, ¿no? El chico tiene 13 años y ha pasado por 4 o 5 psicólogos. La señora llegó conmigo y lleva en consulta conmigo un año más o menos. Y lo que ella ha descubierto en el proceso, en este proceso de crecimiento de ella como mamá, como mujer, como esposa, es, y me lo dijo el otro día, ¿cómo nunca nadie de todos los 5 psicólogos por los que yo pasé me dijo que la que tenía que cambiar era yo?
o sea, nunca me lo dijeron, era enfocarse al hijo, pero el problema que estaba teniendo mi hijo estaba ocasionado por lo que estaba haciendo el papá, que es un papá muy agresivo, lo que estaba haciendo la mamá. Digo, sin meterme en más detalles, ella ha ido cambiando muchas conductas y el niño la golpeaba, o sea, ya era una cosa de terror así de ella, o sea, no podía decirle nada porque el niño se le iba encima y la golpeaba. Llevamos, gracias a Dios, 5 meses más o menos sin que el niño le pegue, sin que el niño, ¿sabes? O sea, hemos logrado modificar. ¿Por qué? Porque el niño es así. Si tú estudias la historia de esta familia, el niño ha ido desarrollando estas conductas, pues por el ambiente, todo esto que tú dices del el tema de las relaciones, ¿no? Por el ambiente, a ver, también tuvo mucho que ver el tema intrauterino, ¿no? O sea, fue un niño que no era deseado, fue un niño que ella se resistía a aceptar, tener, y que cuando lo tuvo cayó en una depresión posparto altísima de 2 o 3 años de tomar antidepresivos. Entonces, claro, todo eso va causando huella en el niño, ¿no? Entonces va generando ciertas conductas que conforme ella ha ido descubriendo que sin darse cuenta, porque esto es así, sin darse cuenta ella las fue generando, ¿no? Independiente de todo, del tema genético, ¿no? Al irlas modificando hemos logrado, la verdad es que poco a poco buenos resultados. O sea, hay mucho más que trabajar. El niño evidentemente está medicado, ¿no? Súper medicado, pero a pesar de la medicación se le iba encima y la golpeaba muy fuerte. Ahora ya no lo está haciendo. Estoy pensando en qué importante será que en otro espacio podamos explicarles a nuestra audiencia 2 temas fundamentales en el desarrollo humano, ¿no? Uno de ellos es el tema del apego, la teoría del apego de John Bowlby, en cómo esas experiencias primarias que tenemos con papá y con mamá van generando una huella psicológica que después nos lleva a relacionarnos de formas adaptativas o desadaptativas en la vida adulta y en la adolescencia. Pero el otro tema, que creo que es lo que está detrás de lo que nos estás diciendo, que es un elemento esencial para entender la conducta humana, que es el condicionamiento operante, con cómo las conductas son resultado de las consecuencias que les siguen y cómo entonces los padres tenemos que prestar atención a cuáles son las consecuencias de las conductas disruptivas, digamos, inapropiadas y apropiadas de nuestros hijos. ¿Cómo estamos reaccionando a eso? Porque tal vez sin darnos cuenta, la manera en cómo nosotros reaccionamos, estamos reforzando las conductas de nuestros hijos y haciendo que el problema se perpetúe en lugar de que lo terminemos. Y como muchas veces, Carla, tal vez lo hacemos porque nos resulta cómodo. Déjale, doy el iPad y entonces ya va a dejar de dar lata. Claro, y ahora el niño aprendió algo. Si doy lata, me dan el iPad y entonces voy a dar más lata para tener el iPad más seguido, ¿no? Pero tal vez podremos platicar en otra ocasión con más detalles sobre el condicionamiento operante y cómo funciona con los hijos. Tenemos poco tiempo, Carla. Me gustaría pedirte que nos ayudes a comprender como algunas ideas básicas, si tú consideras apropiado, algunas ideas esenciales que los papás que nos están escuchando puedan llevarse en la relación con sus hijos, en la educación con sus hijos. ¿Cuáles serían como esas ideas más importantes que a ti te gustaría compartirles? Bueno, a mí me gustaría, Mario, hablar de algo que debemos lograr los papás en casa, que es una combinación a veces difícil, pero que es la combinación de 2 elementos que no deben faltar nunca a la hora de educar, que es, debemos lograr lo que a mí me gusta llamar firmeza amorosa. Es decir, son 2 elementos, vamos a desglosar cada uno de esos elementos qué significa, y si logramos compaginarlos de una manera adecuada, lograremos resultados extraordinarios, ¿no? Con firmeza vamos a hablar de la parte de disciplina, de la parte de reglas, de consecuencias, de supervisión, de control, control en medida, ¿no? No. Entonces, esa parte no debe de faltar jamás. Es una parte que a veces los papás damos por alto, como que decimos, no, pobrecito, no le voy a decir nada, no le voy a decir que no.
porque lo voy a traumar, que es algo muy de moda ahorita, ¿no? La crianza con apego, todo muy cariñoso y entre algodones, porque al hacerlo estamos criando hijos débiles, hijos con baja tolerancia a la frustración, hijos con poca capacidad de comprometerse, hijos que no saben tomar decisiones analizadas, más bien son impulsivas, hijos que no saben asumir las responsabilidades de esas decisiones que tomaron. Entonces, todo esto es básico educarlo en casa. Pues diríamos, pudiéramos tal vez sintetizarlo en reglas, disciplina y consecuencia. Reglas y consecuencias, es decir, en una casa no pueden faltar reglas claras, concretas, pocas, que nos ayuden y con consecuencias claras si se infringen, que nos ayuden a desarrollar hábitos buenos, que nos ayuden a enseñar a nuestros hijos a aprender a decidir bien, es decir, que sepan que cada decisión conlleva una consecuencia. Entonces, si yo decido bien, la consecuencia será positiva. Si yo decido bien, me refiero a analizando, reflexionando, no de manera impulsiva. Si yo decido mal, entonces mi consecuencia será negativa. Y yo como papá le ayudaré a asumir esas consecuencias. ¿Por qué es necesario hacer esto? Para educar a nuestros hijos a que sean fuertes y sean resilientes y sean hombres seguros y mujeres seguras, hombres de bien, mujeres de bien, que no vayan después por la vida exigiéndole a la sociedad ese permisivismo con el que ellos fueron criados, porque la sociedad no se los va a dar y se van a dar de topes, ¿no? A veces vamos los papás. Vivimos en una generación en donde la gente habla mucho de derechos, pero poco de responsabilidades. Claro, no podemos quitar una cosa de otra. Todo derecho conlleva un deber. Entonces, necesitamos enseñar a nuestros hijos a eso, ¿no? Y el segundo elemento, ¿no? Que sería la amorosa, la parte afectiva, es el conectar. Si yo no aprendo a conectar con mis hijos, es decir, si yo no los conozco bien, ¿no? Hablando del temperamento, ¿no? De lo que necesitan, de lo que les gusta, de lo que les cuesta trabajo, de lo que les resulta más fácil. Si yo no los conozco bien, no podré comprenderlos. Entonces yo necesito conocerlos para entenderlos, y en un tercer aspecto para aceptarlos. Es decir, el niño necesita sentirse aceptado y amado. Necesita sentirse atendido, escuchado. Necesita que sus necesidades sean resueltas, sus necesidades afectivas, sus necesidades físicas, sus necesidades afectivas sean resueltas con amor, porque si no, no estaremos educando bien. Es decir, la norma, la regla, no entra con dolor, ¿sabes? Entra con amor. Es decir, debemos lograr este equilibrio entre estos dos elementos, porque si solamente nos enfocamos en la parte de disciplina, la parte de reglas, estaremos cayendo en un autoritarismo, que lo único que genera es resentimiento, rebeldía, puede ser según el temperamento del niño, frustración, amargura, ¿no? Que se aparte el niño de ti, que no quiera saber de ti. Y si nos enfocamos solamente al otro aspecto, al aspecto de darle cariño para que no se vaya a traumar, todo lo lindo, hermoso, lo que tú quieras, entonces estaremos cayendo en un permisivismo que va a causarle al niño, pues, eso, una gran inseguridad, una falta de tolerancia a la frustración, una poca resiliencia, va a exigir a la sociedad el mismo trato. Entonces, y luego, luego hay un modelo de autoridad, o un defecto más bien de autoridad, que es la mezcla de ambos, ¿no? Según me voy sintiendo, voy siendo autoritario, voy siendo permisivo. Entonces, eso lo llamamos arbitrariedad. Entonces, si yo soy un padre arbitrario, que un día sí lo dejo y otro día no, me le voy a golpes o lo critico, lo agredo, entonces estamos generando un niño sumamente inseguro que no sabrá mover, no querrá moverse de su lugar porque no sabe cómo le va a ir, ¿no? Entonces, todo esto, tanto el autoritarismo, el permisivismo como la arbitrariedad, pues generará niños poco seguros, si nosotros queremos que nuestros hijos sean, y quizás con esto terminemos, yo lo que quiero es que los papás entendamos que nuestro objetivo como educadores no es que nuestros hijos, o no debería ser que nuestros hijos sean felices.
y que les inculquen a sus hijos que tienen el derecho de ser felices, porque estaremos generando tiranos, monstruos, que vayan por la vida atropellando a quien haga falta en aras de conseguir su derecho a ser feliz. Nuestro proyecto educativo como familia debe estar orientado a alcanzar el objetivo de que nuestros hijos sean buenos. En la medida que sean buenos, alcanzarán la felicidad. ¿Y qué significa que sean buenos, Mario? Que tengan desarrollada su capacidad de amar. Amamos con la voluntad. El amor no es un sentimiento, no es un conjunto de emociones. El amor es quiero quererte. Entonces, ese movimiento de la voluntad que me permite salir de mí para encontrarme con el otro, se llama amor y solamente se genera, se desarrolla y se alcanza en la casa, en la familia. Carla. ¿Cómo? Creando esta estructura de la que te hablé antes, ¿no? Esta firmeza amorosa. Claro. Me gusta mucho la reflexión con la que estamos cerrando este programa, Carla. Me parece que has dado en un punto clave, ¿no? Disciplina y amor, vínculo y reglas, consecuencias y convivencia, ¿no? Y sobre todo algo que dijiste que me parece fundamental. Nuestros hijos no tienen derecho a ser felices. Nosotros no, nuestra responsabilidad tampoco es hacerlos felices. Y me hiciste recordar lo que se dice en la Constitución de Estados Unidos, porque en la Constitución de Estados Unidos se habla de que hay un derecho para el pursuit of happiness, para la búsqueda de la felicidad, pero no es un derecho la felicidad, sino es una búsqueda, es un trabajo, es tal vez una conquista que tenemos que hacer a través de la disciplina con nosotros mismos y de la relación con los demás. Y ojalá que los papás que nos están viendo el día de hoy puedan entender la importancia de esto y que puedan ayudarles a sus hijos a desarrollar esa disciplina con todas las recomendaciones que nos has dado. Carla, quiero nuevamente agradecerte porque la pasé genial en esta charla contigo. Estoy seguro que la gente que la vea aprenderá mucho de todo tu conocimiento, de tu sabiduría. Y quiero hacerles una invitación a que acudan a los seminarios de Carla, a los talleres de Carla, que la busquen en las redes sociales. Carla, ¿pudieras decirnos cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que puedan buscarte o si tienes un correo electrónico? Yo sé que mucha gente de SEEDS está en Estados Unidos. Entonces, bueno, que sepan que los talleres que yo doy, los doy presenciales y online, todos. Entonces, pueden encontrarme en Facebook. Tengo mi perfil personal como Carla con C Díaz Leal, el fanpage como Carla Díaz Leal Counseling y el Vámonos de Café, en el que los quisiera invitar a unirse a ver estas transmisiones en vivo, en donde hablamos de temas que a todos nos agobian, ¿no? Nos da herramientas, porque tengo invitados e invitadas. Os digo, tú hablaste de la empatía en uno de mis cafés y fue un súper programa. Entonces, tengo realmente invitados extraordinarios donde manejamos temas increíbles que pueda aportarnos a todos. Entonces, búsquenlo en Facebook, que es un grupo cerrado que se llama Vámonos de Café con Carla Díaz Leal. Le dan unirse e inmediatamente estaremos en contacto, aprendiendo juntos de este hermoso viaje que es la vida. Pues Carla, en nombre de SEEDS Family Services te quiero dar las gracias por toda la colaboración que haces con nosotros, las publicaciones que tienes en nuestra página, en nuestro blog, para que vayan a buscarlo en www.seedsfamilyservices.com. Ahí se van a la sección de blog y van a encontrar los artículos de Carla. Gracias por este espacio, le he pasado genial contigo. Espero que no sea el último, sino que sea el primero de varios, Carla. Que así sea. Y a todos los que nos vieron, muchas gracias